Toda la colonia minera de Dusthaven estalló en risas apenas contenidas al anunciar la herencia de Michael Kraten del legendario prospector Solomon Creed. Mientras que los demás beneficiarios recibieron refinerías operativas en 3 asteroides diferentes, derechos exclusivos de perforación en los géiseres de metano de Titán y suficientes créditos galácticos para comprar una pequeña luna, Michael recibió lo que todos calificaron de inmediato como el mayor insulto: una sola concesión minera en un mundo arrasado. El planeta más inhóspito de los territorios exteriores, con una cúpula de hábitat oxidada que no había recibido mantenimiento en décadas y equipo tan antiguo que debería estar en un museo. La lectura tuvo lugar en la sala de conferencias principal de la Estación Prosperidad, la joya del consorcio minero Creed. Representantes de 8 especies diferentes se habían reunido, con sus diversos aparatos de respiración silbando y chasqueando mientras observaban la pantalla holográfica que mostraba la distribución de los recursos. Los embajadores calorianos se escamaron, con los ojos llenos de diversión, mientras que los ojos compuestos de los delegados Trenodi brillaban con burla. El humano recibe la sentencia de muerte, jadeó el director voz del gremio minero, con sus pulmones artificiales crepitando con una risa estática. Qué apropiado para una especie que aún considera noble el trabajo manual. Michael estaba allí de pie con su desgastado traje ambiental, el revestimiento cerámico marcado por 1000 tormentas de polvo en una docena de mundos diferentes. Era el único humano en una sala llena de seres que consideraban que su especie apenas merecía reconocimiento, útil solo para el trabajo peligroso que su propia gente no haría. No se le escapó la ironía de haber pasado los últimos 5 años manteniendo en funcionamiento sus sistemas automatizados cuando sus preciadas inteligencias artificiales fallaron en las duras condiciones de los mundos fronterizos. El ejecutor, un imponente praxiano cuyo exoesqueleto quitinoso brillaba bajo la iluminación artificial de la estación, continuó leyendo el testamento holográfico. A mi antiguo compañero, Krieg de la Séptima Colmena, le dejo las instalaciones de procesamiento en el cúmulo de asteroides Gamma con una producción anual estimada de 12 millones de créditos. Krieg, un insectoide cuyas alas zumbaban de satisfacción, no se había molestado en visitar a Solomon durante los últimos meses del viejo prospector, pero a la ley de sucesiones no le importaban la lealtad ni la amistad. A mi asesor financiero, Ultin del Sindicato Cristal, le dejo mi flota de 11 naves de transporte, incluyendo el carguero Sueño de la Fortuna. La forma cristalina de Ultin resonó armoniosamente, el sonido de la pura codicia cobraba voz. Había intentado engañar a Solomon para que se hiciera con esas naves durante años, siempre ofreciendo precios que demostraban lo poco que respetaba al viejo humano. Y finalmente, continuó el albacea, con sus mandíbulas rechinando en lo que podría haber sido diversión, a Michael Kraten, ingeniero humano del terror, le dejo la concesión minera 77 Alfa en el planeta designado Mundo Calcinado, incluyendo todo el equipo y las estructuras que contiene. La risa fue inmediata y abrumadora. Incluso el albacea praxiano, normalmente impasible, parecía vibrar con alegría contenida. Mundo calcinado, zumbó Krieg, su voz como metal rechinando. ¿Esa roca sin valor? La presión atmosférica por sí sola aplastaría la mayoría de los trajes en cuestión de horas. La temperatura de la superficie oscila a 400 grados entre el día y la noche. Las tormentas de arena pueden arrancar la carne de los huesos en segundos, añadió Ultin, mientras su estructura cristalina pulsaba con una luz burlona. Necesitarás un escudo de grado militar solo para sobrevivir un día. Michael mantuvo una expresión neutra, aunque por dentro sentía el familiar dolor del despido. No por la burla. Se había acostumbrado a eso desde que los humanos habían sido admitidos en el Consorcio Minero Galáctico hacía 30 años, la especie miembro más joven y menos respetada. No. Lo que dolía era que todos asumían que Solomon le había dado la peor parte por crueldad o indiferencia. No sabían de las conversaciones nocturnas que Michael había compartido con el viejo prospector mientras bebían whisky terrano, escuchando sus historias de los primeros días de la expansión. No sabían de los meses que Michael había pasado reparando las interfaces neuronales de Solomon cuando los médicos praxianos dijeron que no se podía hacer,
lo que le había dado al anciano 3 años más de vida. Ciertamente no sabían de las últimas palabras de Solomon, susurradas con los labios agrietados en la enfermería. Créeme, muchacho, a veces los mayores tesoros se esconden en el último lugar donde alguien buscaría. Bueno, dijo Michael, cargándose la mochila al hombro. Supongo que será mejor que vaya a echar un vistazo a mi nueva propiedad. ¿De verdad vas a ir a ese infierno?, rió Celeste Creed, la sobrina de Solomon que había heredado las operaciones principales de la estación Kepler. Era mitad humana, mitad vesperina, con la piel luminiscente de su madre, pero la vena testaruda de su tío. El último equipo de reconocimiento que fue allí perdió 3 miembros solo por las víboras de arena. «Estarás muerto en una semana», gritó alguien. Gritó. «O te volverás loco por el aislamiento», añadió otro. Michael se dirigió a la puerta. «Gracias a todos por el voto de confianza. Realmente conmovedor». Al llegar a la salida, oyó a Krieg zumbando a los demás. «Típico humano. Demasiado testarudo para admitir la derrota. Probablemente morirá intentando demostrar algo». El viaje a Scorched World duró 4 días en el transporte modificado de Michael, la rata del desierto. No fue nada agradable. Un transportador de mineral reconvertido con placas de casco desparejadas y motores que resoplaban como un trenodi asmático. Pero Michael había reconstruido todos los sistemas él mismo. Podría haber sido feo, pero podía sobrevivir a cualquier cosa. Scorched World hizo honor a su reputación. El planeta era una pesadilla de extremos. Un sistema estelar binario significaba que la superficie era bombardeada con radiación que cocinaría la materia orgánica desprotegida en minutos. Enormes tormentas de arena, visibles desde la órbita, tallaban el paisaje en patrones siempre cambiantes de dunas y cañones. La atmósfera era técnicamente respirable para los humanos, pero solo si disfrutabas de la sensación de respirar agujas sobrecalentadas. «Advertencia», anunció la computadora de su nave con su voz mecánica. «Las condiciones de la superficie superan los parámetros recomendados para la supervivencia humana. Sugiero corrección inmediata del curso». «Anotado e ignorado», murmuró Michael, ajustando su vector de descenso hacia las coordenadas del testamento. Cuando las concesiones mineras 77 Alpha finalmente aparecieron en sus pantallas, incluso Michael tuvo que admitir que parecía una causa perdida. La cúpula del hábitat era antigua, probablemente de la era de la colonización de primera generación, con un diseño que sugería que había sido ensamblada con piezas recuperadas durante décadas. Los paneles solares colgaban en ángulos extraños, la mayoría pulidos con chorro de arena hasta la opacidad. La puerta del cobertizo de equipos no solo estaba atascada, sino parcialmente enterrada en una duna de arena. Pero algo andaba mal. A medida que Michael se acercaba, su ojo experto notó detalles que no encajaban. Los paneles solares estaban dañados con un patrón demasiado preciso, dejando secciones específicas misteriosamente intactas. La duna de arena contra el cobertizo de equipos tenía una forma extrañamente uniforme, casi artificial. Y las lecturas de radiación. La computadora realizó un análisis espectral completo del hábitat. Análisis de procesamiento completo. Advertencia. Las lecturas no coinciden con la configuración visual. Michael sonrió por primera vez desde la lectura del testamento. Sí, apuesto a que no. El aterrizaje fue peligroso con los vientos cruzados, intentando estrellar su nave contra las paredes del cañón. Pero Michael había aterrizado en peores condiciones. Sus botas crujieron sobre la arena cristalizada al salir, y los sistemas de refrigeración de su traje ambiental militar excedente se activaron al máximo. La gravedad era más pesada allí de lo habitual, alrededor de 1,3 de la normal en la Tierra, lo que hacía que cada paso se sintiera como si llevara un peso invisible. La esclusa de aire funcionaba con normalidad. Primera sorpresa. Cuando se abrió la puerta interior, Michael se encontró en un pasillo que debería haber sido un desastre por el fallo del soporte vital y la infiltración de arena. En cambio, aunque las paredes parecían antiguas y manchadas de óxido,
Los sensores de su traje mostraban una atmósfera respirable y una temperatura tolerable. Interesante, murmuró, abriendo el casco. El aire olía a ozono y metal viejo, pero era realmente respirable. El hábitat estaba dispuesto como un laberinto, con pasillos ramificándose aparentemente al azar. La mayoría conducía a salas llenas de equipos de minería. Extractores rotos, procesadores obsoletos, brocas desgastadas hasta los bultos. Era basura, valiosa solo como chatarra. Pero Michael había pasado 5 años aprendiendo a interpretar los métodos de Solomon. Al viejo prospector le encantaban sus acertijos, sus códigos, sus significados ocultos. Muy bien, Solomon, dijo al pasillo vacío. ¿Dónde lo escondiste? Encontró la primera pista en lo que parecía un almacén. Entre los suministros de emergencia y las piezas de repuesto había una vieja fotografía, una impresión de polímero, no un holograma. Mostraba a Solomon de joven, de pie junto a una plataforma minera que Michael no reconoció. Pero lo que le llamó la atención fue la formación rocosa visible al fondo. No eran depósitos minerales al azar. Formaban un patrón, uno que Solomon le había enseñado durante sus partidas de ajedrez. La táctica del prospector, la había llamado Solomon. Una secuencia específica de movimientos que parecía ceder material, pero que en realidad establecía una posición ganadora 12 movimientos después. Y a través del hábitat, 3 habitaciones más adelante, 2 a la izquierda, 3 más adelante, 2 a la derecha, Michael se encontró en lo que parecía ser la bahía principal de equipos. Enormes contenedores estaban apilados contra las paredes, todos etiquetados con aburridos manifiestos. Las muestras de mineral, todas etiquetadas con 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 las muestras de mineral. Pero un contenedor era diferente, era más antiguo que los demás. Y aunque estaba cubierto de polvo y corrosión como todo lo demás, la cerradura era moderna, un escáner biométrico camuflado en óxido. Michael presionó la palma de la mano contra ella, sin esperarlo realmente. Nada. El escáner cobró vida con un zumbido, brilló en verde y la puerta del contenedor se abrió con un siseo neumático. Dulce madre de Armstrong, respiró Michael. El contenedor utilizaba tecnología de plegado dimensional, una tecnología carísima que creaba bolsas de espacio más grandes que sus dimensiones exteriores, y estaba lleno, no de equipo de minería ni de muestras de mineral, sino de algo infinitamente más valioso. Lo primero que vio fue un conjunto completo de semillas de terraformación, paquetes biológicos que podían transformar un mundo muerto en uno habitable en décadas. Un solo paquete costaría lo suficiente para comprar una pequeña flota. Había docenas, todos perfectamente conservados en campos de estasis. Tras las semillas había filas de núcleos de datos, pero no eran cualquier núcleo. Se trataba de estudios geológicos, muestras de núcleos profundos y análisis de más de 100 mundos, cada uno etiquetado con coordenadas y composición mineral. Michael sacó uno al azar y lo conectó a su lector portátil. Aparecieron mapas estelares, pero estos mostraban algo extraordinario. Yacimientos minerales que no deberían existir. Vetas de platino puro, de cientos de metros de espesor, formaciones de carbono cristalizado que producirían diamantes industriales perfectos, y lo más imposible, superconductores naturales a temperatura ambiente. Magnífico bastardo, rió Michael, al comprender por fin. Solomon no le había dejado una concesión minera sin valor. Le había dejado las claves del mayor descubrimiento mineral de la historia de la humanidad. No eran simples estudios, eran mapas del tesoro de yacimientos que revolucionarían la tecnología. Otro núcleo de datos mostraba algo aún más interesante: contratos. Contratos legales y vinculantes con varios gobiernos planetarios para derechos mineros exclusivos.
Contratos negociados en secreto a la espera de ser activados. Los planetas enumerados se consideraban inútiles. Demasiado hostiles, demasiado remotos, demasiado caros de explotar. Pero con los yacimientos que mostraban los estudios, eran minas de oro a la espera de ser explotadas. Un tercer núcleo contenía algo etiquetado como Proyecto Génesis. Mientras Michael revisaba las especificaciones, le temblaban las manos. Era un diseño para una operación minera como nunca antes había visto. Aprovechaba los extremos de los mundos hostiles como ventajas. Aprovechaba las diferencias de temperatura para obtener energía, usaba la alta gravedad para la separación natural de minerales, convertía atmósferas letales en medios de procesamiento industrial. Pero había más. Oculta tras los núcleos de datos había otra puerta, esta vez cerrada con una cerradura mecánica anticuada. La llave estaba justo donde Michael esperaba. Escondida dentro de un panel falso, que coincidía con un escondite que Solomon le había mostrado años atrás en el transporte personal del anciano. Esta cámara interior era más pequeña, más personal. Las paredes estaban cubiertas de mapas dibujados a mano, cálculos garabateados en láminas de metal y fotografías de mundos que nadie se había molestado en nombrar. Un escritorio se alzaba en el centro con una botella de auténtico whisky terrano y 2 vasos, como si Solomon hubiera estado esperando visitas. Sobre el escritorio había una carta dirigida a Michael. Se sentó en la silla crujiente y abrió el sobre con dedos temblorosos. Michael. Comenzaba la carta con la letra apretada de Solomon. Si estás leyendo esto, es que lo encontraste. Bien. Sabía que lo harías. Eres el único que realmente escuchó mis historias, que vio más allá de las divagaciones de un viejo buscador de rocas la verdad subyacente. Todos creen que la frontera está agotada, que ya se han encontrado todas las buenas concesiones. La verdad es que hemos estado buscando en los lugares equivocados. Buscamos comodidad, habitabilidad, facilidad de extracción, pero el universo esconde sus mayores tesoros en los lugares que intentan matarte. Los estudios en esos núcleos no son de los mundos que todos conocen. Son de los lugares a los que nadie más iría. Los mundos de la muerte, los paisajes infernales, los planetas que todos los topógrafos marcaron como inútiles. Pero precisamente por eso son perfectos. Las mismas condiciones que los hacen inhabitables crean formaciones minerales únicas imposibles en ningún otro lugar. Pero no es por eso que te dejé esta concesión. Te la dejé porque eres el único en quien confío para usarla correctamente. Los demás, mis supuestos socios, mis asesores, solo ven méritos. Devastarían estos mundos pensando en las consecuencias. Eres diferente. Entiendes que algunas cosas son más importantes que el dinero. Entiendes que cómo construyes importa tanto como lo que construyes. El camuflaje del hábitat se mantendrá durante años si lo mantienes. La radiación de las estrellas binarias está siendo absorbida y convertida por los colectores que instalé en la estructura de la cúpula. El hábitat es completamente autosuficiente. El equipo inútil de las salas exteriores vale lo suficiente como para financiar tus operaciones iniciales sin levantar sospechas. Cada pieza contiene elementos de tierras raras que se pueden extraer y vender discretamente. Hay una cosa más. Revisa el pozo minero inferior. Sabrás qué hacer con lo que encuentres allí. Sé lo que dijeron en la lectura. Sé que se rieron. Déjalos. La mejor venganza es el éxito que nunca ven venir. Construye con inteligencia, construye en silencio, y cuando estés listo, demuéstrales lo que el ingenio humano puede lograr cuando no se ve frenado por sus prejuicios. Un último consejo. Los calorianos están planeando algo. Sus recientes concesiones mineras siguen un patrón. Están intentando monopolizar. Mercado de helio 3. Los Trenodi están movilizando sus flotas de extracción para lo que llaman mantenimiento, pero parece que se preparan para una guerra por los recursos, y algo está sucediendo en las profundidades, algo que ha asustado tanto a los praxianos que han llamado a todos sus equipos de reconocimiento. Se avecina una guerra por los recursos, Michael. Quizás no mañana, quizás no el año que viene,
pero pronto. Cuando lo haga, quien controle los recursos sin explotar de los mundos mortales controlará el futuro de la galaxia. Confío en ti para asegurarte de que ese control no recaiga en quienes lo usen para esclavizar o destruir. Tu amigo, y sí, te consideraba un amigo, no solo un empleado más. Solomon Creed. PD. La contraseña de los archivos geológicos cifrados es el número de serie de la primera unidad de soporte vital que me arreglaste. Lo recordarás. Siempre lo recordarás. Michael se recostó, con la carta crujiendo en sus manos. Afuera, a través de la pequeña ventana que no había visto antes, los soles binarios del mundo abrasado se ponía, convirtiendo el desierto en un paisaje infernal de rojos y naranjas. Pensó en risas ante la lectura del testamento, burlas, la certeza de haber recibido la peor parte de la herencia. Pozo minero inferior, se dijo, poniéndose de pie. Veamos qué otras sorpresas me dejaste, viejo. Se accedía al pozo a través de lo que parecía una trampilla de mantenimiento en los cimientos del hábitat. La escalera descendía mucho más profundo de lo que cualquier operación minera normal requeriría. Las paredes cambiaron de metal a roca tallada, luego a algo más, un material que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. En el fondo, Michael se encontró en una caverna natural expandida artificialmente. Las paredes estaban revestidas de una sustancia que nunca había visto, una matriz cristalina que latía con su propia luz tenue. Pero eso no fue lo que lo hizo detenerse a mirar. En el centro de la caverna había agua, no solo humedad o hielo que se pudiera derretir, sino un verdadero lago subterráneo de agua líquida, clara y prístina. En un mundo donde el agua supuestamente no existía, donde cada gota debía importarse a un precio increíble, había un lago entero de ella. Pero incluso eso no fue la mayor sorpresa. Construida en la pared de la caverna había una estructura anterior a cualquier presencia humana en el mundo quemado. Estaba hecha del mismo material que absorbe la luz, cubierta de símbolos que dolían al mirarla directamente, y estaba activa. Pantallas mostraban flujos de datos incomprensibles, energía fluyendo por conductos que parecían existir en más de 3 dimensiones. Había una nota pegada a lo que podría haber sido un panel de control. Los topógrafos originales la encontraron y la clasificaron como una anomalía geológica. Temían lo que significaba, evidencia de una civilización anterior a la historia galáctica conocida. He pasado 20 años estudiándola. No es un arma ni una amenaza. Es un motor de terraformación, pero uno que funciona con principios que no entendemos. Ha estado convirtiendo lentamente la roca profunda en agua durante millones de años, creando este depósito. El proceso se está acelerando. En unos 50 años, todo este planeta podría ser habitable. La decisión de cuándo revelar esto es tuya. Elige sabiamente. Solomon. Antes de que Michael pudiera procesar esto, una alarma empezó a sonar a todo volumen desde su traje. Las naves entraban en órbita, 3 de ellas en silencio hasta que se acercaron. Corrió de vuelta al centro de mando del hábitat, una sala que parecía abandonada, pero que rebosaba de energía oculta. En cuanto se sentó en la silla del comandante, las pantallas holográficas cobraron vida a su alrededor, mostrando datos tácticos de sensores ocultos. Las 3 naves eran asaltantes calorianos, fuertemente armados y modificados para operaciones de asalto. Se dirigían directamente al hábitat. ¿Cómo me encontraron tan rápido?, murmuró Michael, y luego maldijo. Claro, alguien en la lectura del testamento debió haber colocado un rastreador en su nave, probablemente Krieg, lo suficientemente codicioso como para querer despojar incluso de una propiedad sin valor si creía que podía obtener beneficios. La nave líder ya estaba transmitiendo. Humano, soy el capitán Scat del Destripador del Vacío. Estás en posesión de una propiedad que pertenece al consorcio Creed. Ríndete de inmediato y podríamos dejarte ir en tu patético transporte. Michael miró los sistemas defensivos a su disposición. El hábitat tenía armas ocultas, pero nada que pudiera enfrentarse a 3 naves de asalto, a menos que
Sacó la infantería del contenedor de almacenamiento dimensional. Allí, al final de la lista, había algo etiquetado como protocolo de disuasión. Lo activó. El hábitat se estremeció. Los paneles se deslizaron, revelando puertos de armas. El equipo de minería disperso por el hábitat de repente cobró sentido. No eran solo chatarra, eran torretas defensivas camufladas. Pero la verdadera sorpresa fue cuando el propio desierto comenzó a moverse. Lo que todos habían asumido como formaciones rocosas naturales eran en realidad drones defensivos inactivos, cientos de ellos, todos en funcionamiento a la vez. Las dunas de arena se movieron, revelando una red de instalaciones subterráneas. Y debajo de todo, esa antigua estructura alienígena latía con mayor energía, su incomprensible tecnología interactuando repentinamente con los sistemas del hábitat. ¡Qué demonios! La voz del capitán Scott crepitó por el comunicador, el miedo reemplazó a la arrogancia. Michael abrió un canal. Capitán Scott, aquí concesión minera, 7, Alfa. Estás invadiendo propiedad privada. Tienes 30 segundos para cambiar de rumbo. Estás fanfarroneando. Humano. Ese montón de óxido no puede. Michael disparó un tiro de advertencia. No desde las armas reveladas del hábitat, sino desde algo más. Una de las inservibles formaciones rocosas se reveló de repente como una antigua plataforma de armas, enviando un rayo de energía coherente más allá de la proa del destripador del vacío, lo suficientemente cerca como para activar todas las alarmas de proximidad de la nave. 20 segundos, dijo Michael con calma. Las 3 naves calorianas ya estaban girando, con los motores a toda máquina para escapar de lo que creían una presa indefensa. Pero mientras huían, el capitán Scott envió un último mensaje: el consorcio se enterará de esto. No puedes ocultar lo que has encontrado para siempre. Después de que se fueran, Michael se desplomó en la silla del comandante, con las manos temblorosas por la adrenalina, pero sonriendo más ampliamente que en años. Solomon le había dejado algo más que derechos minerales y agua oculta. Le había dejado un misterio, un propósito y, aparentemente, las herramientas para sobrevivir lo suficiente como para descifrarlo todo. Durante las semanas siguientes, Michael se esforzó por comprender el alcance total de su herencia. El hábitat no era solo un puesto minero. Era una estación de investigación diseñada para estudiar la estructura alienígena. El equipo de minería, inservible, correctamente configurado, podía procesar los minerales únicos creados por la interacción del motor de terraformación con la corteza del planeta. Estos minerales tenían propiedades que desafiaban la química convencional. Los superconductores a temperatura ambiente eran solo el comienzo. El almacenamiento dimensional contenía más que semillas de terraformación y estudios. Había bibliotecas completas de técnicas de minería desarrolladas por especies que se habían extinguido antes de que los humanos descubrieran el fuego. Había dispositivos médicos que podían reparar el daño genético causado por la exposición a la radiación. Había artefactos culturales de civilizaciones destruidas en las guerras por los recursos del milenio anterior. Cada objeto estaba cuidadosamente catalogado con notas del Salomón sobre su importancia y posibles usos, pero fueron los archivos cifrados los que realmente lo cambiaron todo. Cuando Michael finalmente introdujo el número de serie, X4742 Vida 1, la primera unidad que salvó la vida de Solomon, los archivos revelaron la verdad sobre los recursos de la galaxia. La creencia generalizada era que la riqueza mineral de la galaxia era finita, casi agotada tras milenios de extracción. Esta escasez impulsaba la inminente guerra por los recursos. Pero Solomon había descubierto algo diferente. Los mundos mortales, los planetas hostiles que todos ignoraban, en realidad estaban creando nuevos minerales mediante procesos exóticos. Presión extrema, radiación, diferencias de temperatura, y en algunos casos, interacciones con artefactos como el que se encontraba bajo el hábitat de Michael. Estas fuerzas generaban riqueza a un ritmo mayor del que podía extraerse. Los archivos incluían datos de sensores,
análisis químicos y testimonios de mineros que se habían topado con estos fenómenos, pero que habían sido silenciados o desacreditados por las grandes corporaciones que se beneficiaban de la escasez. Un mes después de tomar posesión del hábitat, Michael recibió a su primer visitante que no intentaba robarle. La lanzadera que solicitó permiso de aterrizaje era elegante pero discreta, con marcas diplomáticas de la autoridad colonial Terran. La mujer que salió no era lo que Michael esperaba. En lugar de una burócrata con traje formal, vestía equipo de campo práctico y se movía con la seguridad de alguien que ha pasado tiempo en mundos fronterizos. «Señor Kraten», dijo, extendiendo la mano. «Soy la directora Sarah Walls, de la División de Proyectos Especiales». «Nunca he oído hablar de ella», dijo Michael, con la mano apoyada en la pistola que llevaba a la cadera. «Pocos la conocen. Nos ocupamos de situaciones que no existen oficialmente, como la que usted tiene en la mano». Michael mantuvo una expresión neutral. «Solo soy una minera que heredó una propiedad marginal». Walls sonrió. «Por favor, señor Kraten, sabemos del almacenamiento dimensional. Sabemos de las prospecciones. Incluso, sabemos de la estructura alienígena, aunque eso último fue una sorpresa incluso para nosotros. Si está aquí para amenazarme, todo lo contrario. Estamos aquí para hacerle una oferta». Sacó un datapad. «La autoridad colonial Terran quiere contratarte. Oficialmente, realizarás operaciones mineras estándar bajo nuestra protección. Extraoficialmente, nos ayudarás a prepararnos para lo que viene». «¿Y lo que viene?». La expresión de Walls se tornó seria. «Lo mismo que ocurre cuando los recursos escasean. Guerra. Solo que esta vez, no se limitará a unos pocos sistemas. Todas las grandes potencias se preparan discretamente. Los calorianos intentan monopolizar el mercado del helio 3. Los Trenodi construyen una flota supuestamente minera, pero armada como un grupo de batalla. Incluso los praxianos se están movilizando, y no han librado una guerra en 300 años. ¿Y crees que un minero humano con hallazgos inusuales puede marcar la diferencia?». Solomon Creed lo creía. Pasó 20 años preparándose para esto, reuniendo recursos no por lucro, sino por influencia. Te eligió como su heredero, no por sentimentalismo, sino porque creía que eras la persona indicada para continuar su obra. ¿Qué era? Construir una coalición, no de gobiernos ni de especies, sino de individuos que entendieran lo que está en juego. Los poderes oficiales están demasiado enfrascados en sus políticas y prejuicios como para trabajar juntos eficazmente. Pero un operador independiente, con acceso a los recursos que ahora controlas, podrías unir a la gente que realmente importa. Los mineros, los ingenieros, los colonos. Los que hacen el trabajo real, mientras los políticos discuten». Michael se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el paisaje hostil que se había convertido en su hogar. 3 meses atrás había sido un simple ingeniero, ignorado por la mayor parte de la galaxia. Ahora se le pedía que ayudara a prevenir una guerra que podría destruir la civilización. «Tengo condiciones», dijo finalmente. «Lo esperábamos. Primero, mantengo total autonomía. Trabajo contigo, no para ti». «De acuerdo». «Segundo, todo lo que extraiga permanece bajo mi control a menos que decida venderlo o compartirlo». «Aceptable». «Tercero, me ayudas a comprender la estructura alienígena. Vamos a necesitar todas las ventajas posibles. Y esa cosa está haciendo algo en este planeta que podría cambiarlo todo». La expresión de Walls se iluminó con incertidumbre. «Esa tecnología es completamente desconocida. Podría ser peligrosa». «Todo aquí es peligroso. Eso es lo que lo hace valioso». «Muy bien. Aceptamos sus condiciones. ¿Cuándo quiere empezar?». «Ya he empezado», dijo Michael, volviéndose hacia ella. «He estado catalogando los sitios de reconocimiento y evaluando cuáles contienen los recursos más valiosos estratégicamente. Pero voy a necesitar ayuda. Mi transporte no puede con el tipo de operaciones de las que hablamos.
Podemos proporcionar. No. Elijo a mi propia gente. Ya tengo una lista. Durante los 2 meses siguientes, Michael reunió a su tripulación, eligiendo a cada miembro con cuidado. No a los mejores ni a los más cualificados, sino a aquellos que, como él, habían sido ignorados y subestimados. Primero estaba Riley, una Tranodi cuya ala se había dañado en un accidente, dejándola incapacitada para volar, algo que su gente consideraba peor que la muerte. Era una geóloga brillante, pero la habían relegado a la entrada de datos porque su discapacidad incomodaba a otros Tranodi. Después llegó Harrison, otro humano, un expiloto militar que había sido dado de baja por negarse a disparar contra una nave minera que había entrado accidentalmente en espacio restringido. Podía pilotar cualquier cosa con motor y había mantenido en funcionamiento más naves con cinta adhesiva y determinación que la mayoría de los ingenieros con bahías de reparación completas. Luego estaba Plex, un joven praxiano cuyo exoesqueleto era más blando de lo normal, una variación genética que su gente consideraba una debilidad. Pero esa flexibilidad le permitía trabajar en espacios donde otros praxianos no cabían y le otorgaba una destreza con las herramientas inigualable. El cuarto miembro era el más inusual, un caloriano llamado Rust, que había sido exiliado de su clan por cuestionar sus agresivas políticas de expansión. A pesar de la reputación de violencia de su especie, Rust era filosófico y reflexivo, capaz de ver patrones en datos geológicos que otros pasaban por alto. La última integrante no fue reclutada, sino que se reclutó a sí misma. Celeste Creed, la sobrina de Solomon, apareció un día en el hábitat en una lanzadera de carreras modificada. Antes de que digas nada, anunció mientras se quitaba el casco, sé que fui terrible en la lectura del testamento. Sé que me reí con los demás y sé que no merezco estar aquí. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Michael, genuinamente curioso. Porque 2 días después de la lectura, revisé lo que Solomon me dejó. Lo revisé de verdad, no solo el valor del crédito. Me dejó sus diarios personales, incluyendo anotaciones de sus primeros días. ¿Sabes qué decía la última anotación? Michael negó con la cabeza. Decía, le dejo a Celeste el pasado para que entienda lo que voy a hacer. Le dejo a Celeste el pasado para que entienda lo que voy a hacer. Entender cómo llegamos aquí. Le dejo a Michael el futuro para que pueda cambiar nuestro rumbo. Espero que algún día sea lo suficientemente sabia como para ayudarlo. Sacó un núcleo de datos. Estos son los registros completos de la encuesta de Solomon, incluyendo algunos que nunca se archivaron oficialmente. Aquí hay información sobre depósitos minerales en mundos que aún no se han descubierto oficialmente. También traje algo más. Lo condujo de vuelta a su lanzadera, abriendo un compartimento seguro. Dentro había una caja de whisky terrano auténtico, 20 botellas de la misma marca que a Solomon le encantaba. Siempre decía que las mejores negociaciones se hacían con buen whisky, explicó, y pensó que podría necesitarlo para lo que se avecinaba. Michael la miró fijamente, reevaluando la situación. Lo sabías. Sabías lo que me dejó. Sospeché. Solomon siempre decía que eras la protegida que deseaba haber tenido, alguien que entendía que la minería no se trataba solo de extracción, sino de construir algo duradero. Me costó un tiempo aceptarlo, pero lo he hecho. Entonces, ¿puedo unirme a tu equipo de inadaptados? ¿Puedes hacer algo útil además de traer regalos? Sonrió, y por un momento se parecía mucho a su tío. Puedo pilotar cualquier cosa con motor. Hablo 4 idiomas con fluidez y maldigo en 8 más. Además, gracias a mi herencia vesperana, puedo ver en espectros que cegarían a la mayoría de los humanos. Y tengo inmunidad diplomática en 12 mundos, gracias a los antiguos contactos de Solomon. Bienvenida a bordo, dijo Michael, estrechándole la mano. Con su tripulación reunida, Michael comenzó el verdadero trabajo. El primer objetivo era un mundo designado solo como TX-947, un planeta con una presión atmosférica que aplastaría la mayoría de los vehículos y temperaturas superficiales que fluctuaban entre la congelación y la ebullición en cuestión de horas.
La operación era peligrosa. La atmósfera del planeta estaba llena de partículas metálicas que creaban tormentas eléctricas constantes, y la superficie albergaba organismos basados en silicio que consideraban cualquier cosa orgánica como alimento. Pero las recompensas justificaban los riesgos. En una sola semana, extrajeron suficientes tierras raras para financiar las operaciones durante 5 años. Encontraron depósitos de grafeno natural más fuertes que cualquier versión sintética. Descubrieron un nuevo elemento, algo que no encajaba en la tabla periódica estándar, con propiedades que permitían el almacenamiento de energía a densidades que antes se creían imposibles. Y lo más importante, encontraron pruebas. Datos ambientales que demostraban que estos mundos no solo eran accidentalmente hostiles, sino que habían sido diseñados deliberadamente así. Alguien o algo los había transformado en fábricas de minerales, aprovechando condiciones extremas para crear recursos que no podrían existir de forma natural. «Miren esto», dijo Riley, con su ala dañada moviéndose de emoción mientras analizaba los datos. Las capas geológicas no coinciden con la formación natural. Es como si alguien hubiera tomado planetas normales y los hubiera sometido a una olla a presión cósmica, calibrada específicamente para producir estos minerales. La pregunta es quién, añadió Rust, con sus rasgos habitualmente agresivos, pensativo, y por qué dejarlos para que otros los encontraran. Quizás no lo hicieron, sugirió Michael. Quizás solo somos los primeros lo suficientemente desesperados o estúpidos como para buscar en lugares que intentan matarnos activamente. Mientras trabajaban, empezó a correrse la voz. No abiertamente, Michael se aseguraba de vender sus recursos a través de intermediarios y empresas fantasma. Pero en los bares y estaciones donde se reunían los mineros, empezaron los rumores. Alguien estaba extrayendo rendimientos increíbles de los mundos de la muerte. Alguien había descubierto cómo convertir entornos hostiles en ventajas. Otros mineros comenzaron a acercarse a ellos. No los exitosos con sus contratos corporativos y concesiones seguras, sino los desesperados, los soñadores, los dispuestos a arriesgarlo todo por la oportunidad de algo mejor. Michael los ayudó a todos, compartiendo técnicas y tecnologías, construyendo una red de operadores independientes que debían su éxito a su generosidad. 6 meses después de heredar Mundo Quemado, Michael recibió un mensaje urgente. Llegó a través de canales cifrados, usando códigos que solo alguien con los conocimientos de Solomon tendría. El mensaje era simple. Los calorianos se están moviendo. Han descubierto algo en las profundidades. Nos vemos en las coordenadas adjuntas. No confíes en nadie más. Un amigo de Solomon. Las coordenadas conducían a una estación de investigación abandonada en el límite del espacio mapeado. Michael solo se llevó a Celeste y Harrison, dejando a los demás para mantener las operaciones. La estación parecía muerta desde fuera. Pero al atracar, las luces se encendieron en la sección de mando. Los esperaba alguien que Michael no esperaba. Director Walls. Pero no estaba sola. Con ella estaba un praxiano anciano, con su exoesqueleto desgastado por la edad, y sorprendentemente un caloriano con cicatrices ceremoniales que indicaban un alto rango. Gracias por venir, dijo Walls. Este es el anciano Krix del Consejo Científico Praxiano y el jefe de guerra Torben, antiguo miembro de los calorianos. Séptima Flota Taloriana. Anteriormente, preguntó Michael. Me exiliaron por negarme a participar en lo que se avecina, gruñó Torben, con el rostro marcado por las cicatrices y una expresión sombría. Mi gente ha encontrado algo en los territorios profundos, una instalación anterior a cualquier civilización conocida. Es similar a lo que tienen bajo su hábitat, pero enorme, del tamaño de un planeta. El anciano Krix chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Nuestras ondas espaciales profundas lo detectaron primero, pero los calorianos se nos adelantaron. Lo que encontraron lo cambia todo. Walls activó una pantalla holográfica. Mostraba una estructura que dolía a la vista. Geometría que no debería existir.
superficies que parecían plegarse a través de dimensiones que los humanos no podían percibir. «Es una fábrica», dijo Torben simplemente. «Una instalación automatizada que ha estado funcionando durante millones de años, convirtiendo sistemas estelares enteros en recursos procesados. Los minerales en los mundos de la muerte son solo productos de desecho, cosas que se cayeron de la línea de producción». Michael sintió que se le helaba la sangre. «Y los calorianos quieren controlarlo. Quieren usarlo», corrigió Torben. «Creen que pueden aprovecharlo para crear recursos ilimitados, establecer el dominio sobre todas las demás especies. No entienden que no fue abandonado. Fue puesto en cuarentena». «¿Por quién?», preguntó Celeste. «¿Por quién lo construyó?», dijo Crick. «Encontramos marcadores de advertencia en un idioma anterior a cualquiera que conozcamos, pero el significado es claro. Peligro. No activar. No acercarse. Los calorianos están ignorando las advertencias». «¿Y si lo activan?», preguntó Harrison. «Según nuestro análisis», dijo Walls en voz baja, «comenzará a convertir toda la materia en un radio de 50 años luz en minerales procesados. Planetas, naves, personas. Todo se convierte en materia prima». La sala quedó en silencio, mientras asimilaban las implicaciones. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Michael. «La flota caloriana ya está en camino», dijo Torben. «Llegarán a la instalación en 3 semanas. Una vez allí, quizá días antes de que descubran la secuencia de activación». «¿Podemos detenerlos militarmente?», preguntó Michael, aunque ya sabía la respuesta. «La séptima flota solo tiene 40 naves de guerra», respondió Torben. «Las fuerzas combinadas de todas las demás especies podrían igualarlos, pero no en 3 semanas. Y comenzar una guerra podría causar exactamente la catástrofe que intentamos prevenir». Michael se puso de pie, caminando hacia la ventana. Afuera, las estrellas parecían pacíficas, sin dar señales del peligro que se aproximaba. «¿Qué hay del motor de terraformación bajo mi hábitat?», preguntó de repente. «Es la misma tecnología, ¿verdad? Tal vez podamos aprender algo de él que pueda ayudar». Las mandíbulas de Crix chasquearon con entusiasmo. «Es posible. Si supiéramos cómo comunicarnos correctamente con estos dispositivos, quizá podríamos enviar una orden de apagado o una advertencia. O», añadió Celeste, «podríamos adelantarnos. No con naves de guerra, sino con mineros. ¿Quién va a detener a un grupo de prospectores independientes que exploran un sistema rico en minerales?» Michael se giró para encarar al grupo. Un plan se formaba en su mente. «Necesitaremos a todos los mineros independientes que podamos encontrar. A todos los que han estado trabajando en los mundos de la muerte. A todos los que me deben un favor. Entramos con aspecto de carroñeros, peleándonos por restos, demasiado caóticos y desorganizados para ser una amenaza». «¿Y luego?», preguntó Walls. «Entonces hacemos lo que mejor saben hacer los mineros. Lo desmontamos todo, pieza por pieza, antes de que descubran cómo encenderlo». Torben emitió un sonido que podría haber sido una risa. «¿Quieren desmantelar una fábrica alienígena del tamaño de un planeta antes de que el ejército más poderoso de la galaxia pueda detenerlos?». «No», dijo Michael, sirviéndose un vaso del whisky que Celeste había traído. «Quiero rescatarlo. Todo minero conoce la primera regla del salvamento: volverlo seguro y desmantelar. Incluso la tecnología más peligrosa se convierte en chatarra valiosa». Durante las 2 semanas siguientes, Michael reclamó todos los favores y contactó a todos los mineros independientes que se habían beneficiado de su conocimiento compartido. La respuesta fue abrumadora. Cientos de pequeñas naves, buques mineros y plataformas de salvamento comenzaron a avanzar hacia las profundidades. Para cualquier observador, parecía una fiebre del oro. Buscadores desesperados compitiendo por obtener recursos de un sistema recién descubierto. La flota caloriana, al encontrarse con este caótico enjambre de mineros, no supo cómo responder. Sus protocolos militares estaban diseñados para lidiar con la resistencia organizada,
no con cientos de naves independientes, todas reclamando derechos mineros y discutiendo entre sí por territorio. Este es el desprecio del jefe de guerra de la Séptima Flota, se escuchó en la transmisión, mientras la flota desorganizada de Michael se acercaba a la instalación. Este sistema está bajo jurisdicción militar caloriana. Todas las naves se retirarán de inmediato. Michael abrió un canal en la frecuencia pública que todos los mineros monitoreaban. Jefe de guerra, les habla el minero independiente Michael Kraten. Según Galatians, según la ley de un consorcio minero galáctico, los sistemas no desarrollados están abiertos a la extracción de minerales por cualquier operador registrado. No somos militares. No estamos armados para el combate. Solo estamos aquí para minar. Están declarando la guerra a los prospectores civiles. El canal estalló en conversaciones de otros mineros, todos citando diferentes regulaciones, reclamando diversos derechos, discutiendo entre sí y con los calorianos simultáneamente. Era un caos, tal como Michael había planeado. Mientras la flota caloriana intentaba establecer el orden, pequeñas naves mineras ya se acercaban a la instalación. Lo que parecía una exploración y muestreo normales era en realidad un desmantelamiento cuidadosamente coordinado. Cada nave se centró en componentes específicos, utilizando láseres de minería y equipos de extracción para separar piezas de la estructura alienígena. Miley, trabajando desde su nave de exploración modificada, había identificado los puntos críticos. Los núcleos de energía están aquí, aquí y aquí, transmitió por canales encriptados. Si los eliminan, todo el sistema quedará inactivo. Los calorianos, al darse cuenta finalmente de lo que estaba sucediendo, comenzaron a moverse para detener a los mineros. Pero ya era demasiado tarde. Harrison, volando con reflejos afinados por años de combate, ya había colocado cargas mineras en el primer núcleo de energía. La explosión parecía un accidente, un minero que se estaba excediendo con la excavación explosiva. «Uy», transmitió Harrison por el canal público. «Lo siento. Estas cargas viejas son muy inestables». Empezaron a ocurrir más accidentes. Los mineros cortaron accidentalmente conexiones críticas. Los equipos de reconocimiento activaron accidentalmente antiguos sistemas de seguridad que comenzaron a desmantelar la instalación desde dentro. En cuestión de horas, la fábrica planetaria se estaba desmoronando, y cientos de mineros reclamaban sus piezas. La furia del jefe de guerra Skorn era incandescente. «Insensatos. No saben lo que están destruyendo». «No estamos destruyendo nada», respondió Michael con calma. «Lo estamos recuperando, haciéndolo seguro para su estudio y uso. A menos que prefieran que lo dejemos intacto para que alguien más lo encuentre y lo active», respondió Michael. La amenaza era implícita, pero clara. La tecnología de la instalación, fragmentada y distribuida entre cientos de operadores independientes, era mucho más segura que intacta y bajo un solo control. Michael respondió, los calorianos podrían intentar tomarla por la fuerza, pero eso significaría iniciar una guerra con todas las especies cuyos ciudadanos participaran en el rescate. Michael respondió, se tardó 3 días en desmantelar completamente la instalación. Al final, la antigua fábrica no era más que materiales procesados y componentes cuidadosamente catalogados, distribuidos entre cientos de naves. Ninguna pieza era lo suficientemente grande como para ser peligrosa, pero juntas representaban el mayor hallazgo tecnológico de la historia galáctica. Mientras la flota caloriana se retiraba, Torban le envió a Michael un mensaje privado. Hoy te has ganado enemigos, humano. Unos enemigos poderosos. También he hecho amigos, respondió Michael, mirando la flota de mineros independientes que acudieron a su llamado. Y he demostrado que a veces la mejor manera de prevenir una guerra es asegurarse de que nadie pueda ganarla. Las secuelas del incidente de los territorios profundos lo cambiaron todo. Las grandes potencias, al darse cuenta de que los mineros independientes ahora controlaban tecnología que podría transformar la civilización, se vieron obligadas a negociar.
El Consorcio Galáctico de Minería, anteriormente una broma corporativa, se convirtió de repente en el organismo diplomático más importante del espacio conocido. Michael, lo quisiera o no, se encontró en el centro de estas negociaciones. El humano que había heredado la reclamación sin valor se había convertido en el líder de facto de la coalición minera independiente. Los mismos seres que se habían reído de él ahora buscaban su favor, necesitando acceso a los recursos y la tecnología que controlaba su red. Pero Michael no había olvidado la advertencia de Solomon sobre la inminente guerra por los recursos. El desmantelamiento de la instalación había evitado una catástrofe inmediata, pero las tensiones subyacentes persistían. Los calorianos seguían siendo expansionistas, los Trenodi seguían construyendo su flota, los praxianos aún temerosos de algo que no querían nombrar. Fue Rust quien identificó el patrón. Su mente analítica vio conexiones que otros pasaron por alto. Todos le temen a lo mismo, dijo durante una reunión de tripulación. Todas las especies se preparan para la guerra porque creen que las demás lo hacen. Es una profecía autocumplida. Entonces tenemos que darles algo más en que centrarse, dijo Michael, mientras se formaba una idea. Algo que requiera cooperación en lugar de competencia. Extrajo los datos de la estructura alienígena bajo su hábitat. Con el paso de los meses, habían aprendido más sobre su función. No se trataba solo de terraformar un mundo quemado. Formaba parte de una red conectada a estructuras similares por toda la galaxia. La mayoría estaban inactivas, pero todas estaban conectadas. ¿Y si las activamos?, propuso Michael. No la fábrica, sino los terraformadores. Podríamos transformar docenas de mundos muertos en planetas habitables. Recursos suficientes. Recursos y espacio vital para todos. La tecnología está más allá de nuestra comprensión, señaló Riley. Podríamos causar un desastre. O, replicó Celeste, podríamos resolver cada escasez de recursos en la galaxia. No habría razón para la guerra si todos tuvieran suficientes. El debate continuó durante horas, pero finalmente se llegó a un consenso. Intentarían activar un terraformador en un mundo sin vida indígena como prueba. Si tenían éxito, demostrarían que la cooperación podía lograr lo que la competencia no. El planeta que eligieron se denominó Horno, un mundo de tormentas perpetuas y gravedad aplastante que había frustrado todo intento de colonización. Michael trajo representantes de todas las especies principales para presenciar la activación, convirtiéndola en un evento diplomático. De pie en la cámara de control bajo su hábitat, Michael dudó. La llave de activación, un cristal similar al que habían dejado los antiguos constructores, latía en su mano. Mucho podía salir mal. Pero entonces pensó en Solomon, en la fe del viejo prospector en él, en la risa en la lectura del testamento que había iniciado este viaje. Insertó el cristal. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces, maquinaria antigua cobró vida con un zumbido. La energía fluyó por conductos que habían permanecido inactivos durante milenios. En Fernis, a cientos de años luz de distancia, la instalación emparejada se activó. La transformación no fue instantánea. Los constructores habían sido seres pacientes. Pero en cuestión de horas, los primeros cambios eran visibles. Las tormentas comenzaron a calmarse. La presión atmosférica comenzó a normalizarse. En las profundidades de la superficie, comenzó a formarse agua. Los representantes reunidos observaron con asombro cómo los flujos de datos mostraban que un mundo muerto comenzaba a vivir. Tardaría décadas en completarse, pero el proceso era innegable. Fernis se volvería habitable. Esto es lo que podemos lograr juntos, anunció Michael a la asamblea. No como humanos, ni calorianos, ni praxianos, sino como seres que comparten esta galaxia. Los constructores nos dejaron estas herramientas. Podemos usarlos para crear en lugar de destruir. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La amenaza de guerra se evaporó a medida que las especies se apresuraban a contribuir a lo que se llamaba el Proyecto Génesis.
Cada mundo aportó su experiencia. Procesadores atmosféricos Cronodi, sistemas de energía calorianos, redes computacionales praxianas, adaptabilidad y determinación humanas. 3 años después de heredar Mundo Quemado, Michael se encontraba en lo que había sido su hábitat oxidado, pero ahora era la sede de la coalición Génesis. El desierto exterior mostraba los primeros signos de cambio. Pequeñas plantas comenzaban a crecer. El aire se volvía realmente respirable sin filtros. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Celeste, uniéndose a él en la plataforma de observación con 2 vasos de whisky. ¿Qué es eso? Todos en esa lectura del testamento pensaron que Salomón te dio la peor herencia porque no valía nada. Nada. Pero creo que te lo dio porque sabía que eras el único que podía apreciar su valor. Michael tomó el vaso que le ofrecía, pensando en el camino recorrido desde aquel humillante día hasta ahora. Siempre decía que los mejores tesoros estaban escondidos donde nadie más los buscaría. Y ahora no buscamos tesoros. Los estamos creando. Una campana indicó un mensaje entrante. Era del Elder Crix, ahora jefe de la división científica de la coalición Génesis. Michael, hemos descubierto algo. Los constructores no desaparecieron. Evolucionaron, se transformaron en algo más y dejaron un mensaje. El mensaje, al descifrarlo, era simple. Para quienes construirían en lugar de destruir, quienes crearían en lugar de consumir, quienes unirían en lugar de dividir, les dejamos las herramientas para trascender sus limitaciones. Úsalos con sabiduría, sonrió Michael, alzando su copa hacia los soles binarios del ocaso. Salomón había tenido razón desde el principio. La mayor herencia no era la riqueza ni el poder, ni siquiera el conocimiento. Era la oportunidad de cambiar la galaxia para mejor. Y mientras los primeros brotes verdes brotaban de la arena exterior, Michael supo que el humano que había heredado la peor parte de la propiedad había recibido en realidad el mayor regalo de todos, el futuro. La historia del humano que heredó una propiedad desértica sin valor y la usó para evitar una guerra galáctica se convirtió en leyenda. Distintas especies la contaron de distintas maneras, pero todas coincidieron en el final. A veces, los mayores tesoros vienen disfrazados de rocas sin valor en mundos hostiles. El mundo espera a alguien con la visión de ver su verdadero potencial. Y en una galaxia donde los antiguos mundos muertos florecían con nueva vida, donde las especies que se habían preparado para la guerra ahora trabajaban juntas en paz, donde la burla de los poderosos había sido silenciada por el éxito de los subestimados, Michael Crichton continuó haciendo lo de siempre: arreglar las cosas que estaban rotas, un mundo a la vez.